Hay una definición de trauma que yo apunté que eran 3 factores para que se considerara trauma. Es el evento en sí, y luego la experiencia que cada quien recibe como el evento, porque hay cosas que para ti puede ser un trauma, para mí no. Entonces el evento, la experiencia y los efectos que genera ese mismo evento. Entonces depende de los efectos, ya dices, bueno, pues si es un trauma o no es, o nomás fue una experiencia, ¿no? Así es. Y el impacto que tiene esa experiencia, que lo mencionan también varias veces el doctor Perry, lo ponen en inglés Adverse Child Experience, el ACE term, que es una experiencia adversa que tuvieron en su infancia, y que esa experiencia adversa se puede tomar como un trauma o sino una experiencia que es muy fuerte. Y es lo que dices tú, depende de cómo esa persona lo percibe, porque 2 personas pueden vivir la misma experiencia y para uno sí se puede interpretar como un trauma. Sí, ese fue el ejemplo que a mí se me quedó muy grabado y se me hizo muy obvio de que, ya entendí, se está quemando un salón de clases, entonces llega el bombero, que es su chamba, es su trabajo, él está entrenado para apagar el fuego, y no sucedió nada, era un día más de trabajo. Pero el niño que está viendo que su salón de clases se está quemando, pues está empanicado. Y luego hay otro niño que está en el mismo colegio, pero en un salón más alejado de donde está el incendio, y entonces no está tan en alerta porque se siente a salvo, sabe que allá... Casi fue una aventura para él. Yo sé que allá está pasando algo, pero a mí no me está sucediendo. Entonces, en la misma situación, los efectos de los 3, y con ese ejemplo lo vi clarito. Cada quien toma y cómo le llegan las cosas. Ahora, falta ver, a mí me hubiera gustado poder levantar la mano y preguntarle... Puede ser que en el mismo salón inclusive haya un niño al que no le causara tanto terror como a otros, ¿no? Sí, depende de sus experiencias previas, o sea, lo que tuviera. A mí me fascinó el libro porque yo tengo muchos años trabajando con trauma y muchos años estudiando trauma, y a mí me fascina trabajar con trauma porque justo no lo veo como el acabose, sino la oportunidad. Descubriendo y definiendo el trauma, what happened to you, ¿verdad? Literal, pues es bien fácil construir un camino a la sanación y a la solución. Pero sí se puede sanar, porque 100%. Aquí te daban herramientas, pero después de ver tanto, decía yo, ¿realmente se sana? Sí, identificándolo correctamente, o sea, primero reconocer y entender en dónde hubo trauma o en dónde hay pequeños episodios de trauma en tu historia. Y después te acuerdas que ya al final habla de connectedness, o sea, de con conexión correctamente, con ritmo y regulación de la experiencia traumática, y desensibilizar los sentidos, ¿verdad? Porque no sabes, ¿te acuerdas qué es lo que lo va a despertar? Por ejemplo, los olores. Sí, o sea, a través los de olores. ¿te acuerdas el niño que es su maestro? El maestro le recordaba al papá y se portaba súper mal en la clase, increíble. Solamente porque usaba el mismo desodorante. Sí. Y el niño le detonaba todo el estado de trauma. ¿Y qué es lo que pasa en el trauma? Realmente en el episodio donde lo vuelves a reactivar, pues imagínate que te infantilizas. O sea, ¿te acuerdas que te dice lo más primitivo de tu cerebro? Entonces es una 5-year-old version of me, o sea, una versión de yo de 5 años resolviendo el evento. Cuando vuelve a suceder, por eso nos perdemos tanto la regulación, porque eres un niño en ese momento. A mí me causó mucho estrés eso, y me causó más cuando tienen traumas por negligencia, por no estar ahí, o sea, entiendo el trauma cuando viene alguien y te da una cachetada, pues te vas a traumar, pero cuando está lo al revés, que esos fueron como los últimos 2 capítulos que habla de cuando no hay alguien, cuando no te atienden, cuando no hubo una negligencia, siento que ese se me hace más difícil, ¿no? O sea, como que los casos que exponían ahí yo sentía que... No, es que también hay, pero también hay un chorro de abusos y de cosas que dices, es que lo vemos muy lejano, pero a veces no es tanto, porque muchas veces ahí me impresionó mucho que dicen, no necesariamente un abuso es un abuso físico o un abuso, o sea, a veces
es un abuso, como un bullying de un adulto a un niño que no se puede defender, no tiene las herramientas para defenderse, y eso va generando y generando y generando que los niños crezcan de una manera no sana, ¿no? Y dice que me impresionó mucho eso, y dices, híjole, qué estrés, o sea, volteas para atrás y dices, ay, espero que más o menos hayamos hecho las cosas bien, porque dice, hasta se ve biológicamente cambia el cerebro de un niño abusado, impresionante. Y esa es la parte que a mí se me hizo con un poco más de esperanza de poder encontrar, dice él, los síntomas, porque hay mucho tipo de trauma que es difícil de poder identificar, como el caso que tú dices de negligencia, o cuando fueron bebés, que uno dice, puede ser que ni enterado, pero si podemos enfocarnos en los síntomas que estamos viendo y de poderlos tratar, se me hizo algo como muy con esperanza. Sí.